Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Cómo condicionan nuestras estructuras familiares la sociedad? ¿Se puede decidir de un modelo relacional rígido sin consecuencias negativas? ¿La deconstrucción del amor romántico ha ayudado a repensar lo que pensamos de la familia? ¿Qué cabida tienen las no monogamias dentro de estos sistemas? ¿Vemos diferentes modelos relacionales y familiares en el audiovisual? ¿Por qué se habla tanto de abolir la familia? ¿Qué implicaciones tiene? Hoy hablamos de nuevos modelos de familia. Corten, con Jesús Blanquiño y Jorge Gonzalo. En los últimos años, entre las películas nacionales más taquilleras, encontramos películas familiares protagonizadas por núcleos familiares normativos. El audiovisual se nutre de este modelo social, mientras que la disidencia familiar todavía es una gran ausente. Aunque se han empezado a dar pasos, pues el último informe ODA muestra, por ejemplo, cómo las maternidades lésbicas han ido cobrando entidad en cine y series. ¿Qué tal? Bueno, empieza el verano y para muchos esto significará pasar tiempo en familia, pero ¿qué es la familia? Bueno, hemos pensado tradicionalmente que son esas personas a las que nos unen la sangre o la biología, ¿no? Esos lazos a los que estamos, digamos, atados desde que nacemos. Pero ¿qué ocurre cuando esos lazos no están presentes o incluso cuando no son suficientes? Bueno, muchas personas, especialmente dentro de la comunidad LGTBIQA+, estamos con un concepto de familia que se expande, ¿no? Que es algo más significativo. Bueno, lo mismo ha pasado poco a poco con el concepto que se refleja en series o en programas de televisión, también en películas, ¿no? Unos espacios que se han ampliado un poco a esas redes de cuidados que nos soportan. También donde vemos reflejado el amor, donde no se conoce ni género ni biología. Bueno, sin embargo, las películas más taquilleras, ¿no? Esas que más ruido hacen durante el verano, sobre todo, pero todos los años siguen representando un modelo de familia donde los clichés están muy presentes. Vamos a pensar en esa imagen de padre, madre, 2 niños, perro y una casa con piscina. Bueno, digamos que de la precariedad vamos a hablar otro día. Ironía aparte, la realidad es muy diferente a lo que se muestra en la pantalla. La familia se elige, se construye y se nutre de amor, respeto y apoyo mutuo. Las familias queer representan fuertes lazos que nacen sobre todo de la amistad, la comunidad y el hecho de estar ahí para el otro. Familias que están redefiniendo el sistema de cuidados. Bueno, para hablar de este tema, hoy tenemos una invitada fantástica, luego vamos a ampliar la mesa. Ella es periodista, es comunicadora audiovisual. Baque Gómez, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Qué ilusión estar aquí. Una ilusión la nuestra, desde luego. Estamos hablando un poco de este tema, ¿no? De la familia, que para muchos será una buena noticia, pero para otros, y es verdad que hablando de la comunidad LGTB, tenemos ahí un poquito sus filias y fobias, ¿no? Porque ¿qué cabida tiene lo queer dentro de una, digamos que de una estructura que está muy cerrada? Es que el melón de la familia... Primero habría que definir qué es la familia como normativa y perfecta que nos han vendido, porque yo ni siquiera creo que eso es real. Creo que detrás de ese modelo de familias heteronormativas, felices, blancas, estupendas, luego de puertas para adentro muchas veces también eran nidos de violencia. Lo que pasa es que la diferencia es que no lo podían tampoco visibilizar. Entonces, partiendo de la base de que creo que la idea de familia perfecta que nos han vendido no existe, luego todos los traumas y las frustraciones que se generan por no llegar a tener eso. Porque claro, cuando tú eres peque, tú te miras en el espejo y lo primero que piensas si eres LGTBI es como, vale, yo no voy a poder hacer esto en realidad. Es decir, nunca voy a poder tener una familia propia, que era lo que yo pensaba de pequeña, en plan de nunca voy a poder tener una pareja a la que quiera y ni siquiera voy a poder hacer eso visible y tampoco, o sea, de tener criaturas ni te lo planteabas porque lo veías imposible. O sea, yo pensaba que lo que me pasaba a mí solo me pasaba a mí en el mundo y que eso iba a hacer que nunca pudiese ser feliz ni tener una familia. Pero luego, claro, cuando ya de repente dices, puedo construir mi familia, se abre como otro abanico donde, bueno, pues el sistema neoliberal se expande profundamente, porque hoy en día el tú poder tener la familia que idealmente quieres o no también es una cuestión de privilegios. Y el poder tener, pues ahora mismo yo, por ejemplo, si me planteo tener descendencia con mi pareja, ahora mismo depende muy mucho de la situación económica. Claro. Y de dónde vivas y el trabajo que tengas. Entonces,
El tema de la familia me parece un temón, un melonazo enorme, como una especie de pulpo que tiene muchísimos tentáculos, pero creo que lo primero de lo que hay que hablar es que la familia heteronormativa que nos han vendido no existe. Y creo que las identidades queer tenemos una oportunidad súper buena de crear algo que sea absolutamente opuesto a esa idea y que realmente refleje la diversidad tanto de identidades, de cuerpos, de modelos de familia, de situaciones laborales y de todo, que realmente refleja la sociedad en la que estamos. Totalmente. Sí que es cierto que, claro, estamos hablando de una institución como es la familia, que como decía es bastante rígida, y eso ha traspasado también incluso a la frontera, ¿no?, de lo queer o relaciones, digamos, entre gays, entre lesbianas, entre parejas del mismo sexo o dentro de la comunidad LGTBIQ+, en la que sí que es cierto que se replican, digamos, roles, ¿no?, de la heteronorma, también en parejas, digamos, que estamos en el colectivo, que tenemos como ciertos roles asociados a una masculinidad o a lo que es ser cabeza de familia o a lo que es ser la mujer de la casa. Todo esto, para lo que no estáis viendo en vídeo, estoy poniendo comillas, ¿vale? Pero lo tenemos tan metido en la cabeza y lo hemos visto tanto en la pantalla que a su vez tenemos cierta propensión, ¿no?, a simularlo. Sí, o sea, a ver, y hay un punto que también pienso que no le puedo pedir a mis compañeros del colectivo que deconstruyan una cosa al 100% que la gente heteronormativa no ha hecho. Claro. O sea, te quiero decir, si tú eres un chico gay, eres una chica lesbiana, eres una persona bisexual y tu sueño es ocupar un puesto directivo de una gran multinacional y tener un marido guapísimo como tú, los dos musculados, altos, guapísimos normativamente hablando, quieres tener 2 hijos maravillosos que estudien en el extranjero y sepan hablar 8 idiomas, tampoco quiero venir yo a joderte el sueño, porque si es un sueño que lo tiene todo el mundo heteronormativo, me parece que tampoco tenemos que ser siempre las primeras en deconstruir todo. Pero sí que creo que es una buena oportunidad para volver a construir de una forma diferente. O sea, siempre que se crea una contranorma, creo que es una oportunidad súper guay para decir, vale, ¿qué nos hemos dejado en la norma y podemos hacer ahora? Creo que visibilizar diferentes tipos de familia es enriquecedor además para todo el mundo, tío, porque yo me acuerdo de mi infancia, por ejemplo, mi padre era piloto, entonces trabajaba fuera de casa muchísimo tiempo. Él trabajaba en Tenerife, yo vivía en Cartagena con mi madre y con mi hermana. Y yo, por ejemplo, me sentía una familia distinta a la del resto de mis compañeros, porque yo veía que en clase todos tenían a la salida del cole o en los cumpleaños y tal a su madre y a su padre, y yo veía siempre que mi padre estaba fuera o que no podía venir a mis cumpleaños o al momento que te sale en la película americana de que el papá llega en el último momento de la obra de teatro, pues mi papá no llegaba porque tenía que trabajar, ¿sabes? O no podía llegar a todas las obras de teatro, y eso la ficción también me lo construía, en plan de, bueno, seguro que cuando salga Hora de Pastorcillo está papá. Bueno, pues papá no estaba porque tenía que trabajar, ¿no? Entonces creo que visibilizar que hay muchísimos modelos de familia es enriquecedor tanto para la gente del colectivo como que no es del colectivo. O sea, porque hay muchísimas familias, por ejemplo, donde los abuelos tienen un rol súper principal, porque las madres, los padres, les adres en general, no llegan a todo. Y, joder, ahora que estamos reformulando todas las normas familiares, ¿por qué no los vamos a dejar fuera si podemos incluirlo? O sea, creo que ninguna familia normativa tiene que verse atacada porque se visibilicen otros espectros de familia que lo que hacen es enriquecer un crisol, que es el crisol real. Es que en mi clase, cuando yo era peque también, había un niño cuyos padres estaban divorciados y era como un secreto, era un drama, en plan de no puedes decir, no le preguntes por sus padres porque están separados, porque con lo fácil que hubiese sido visibilizar que no pasa nada, o sea, claro. Y que ese niño se hubiese sentido incluido desde el minuto 1, ¿sabes? ¿Qué papel juegan las relaciones sáficas, que van también un paso más allá? Claro, no es solo lo obvio que se ve, sino lo sáfico engloba mucho más, ¿no? Sí, además, en realidad, si nosotras nos hemos criado, yo por ejemplo hablo en mi caso, bajo unas reglas neoliberales capitalistas, donde yo de pequeña, mi ilusión absoluta, y sobre todo en la adolescencia más bien, era decir, hostia, a pesar de ser lesbiana, voy a intentar hacer que mi familia esté orgullosa de mí. Es decir, yo es como que mi mente partía con un -50 en los puntos de orgullo, en plan de, vale, este es mi defecto, ¿no? O sea, yo soy buena estudiante, soy buena persona, iba a decir creo que soy buena persona, sí, creo que soy buena persona, pero tengo un defecto de cara a la sociedad, que es que soy lesbiana. Bueno, pues voy a intentar compensarlo de otra manera para poder llegar a ese top que nos venden desde todo el imaginario, que es, lo mejor es que tus padres estén orgullosos de ti, o sea, si es que están los 10 mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, o sea, que se les hinche el pecho, ¿no? Entonces, claro, yo en mi mente era como, bueno, voy a intentar este defecto compensarlo todo el rato y meterme en una rueda
y hacer lo que el capitalismo espera de mí. Pues espera de mí que vaya a una universidad, que saque buenas notas, que tenga un trabajo fijo, que tenga una expresión de género femenina, que sea todo lo posible normativamente que se espera, tal. Entonces, claro, cuando yo consigo romper todo eso y me reformulo desde si yo realmente me siento así bien, vistiendo así, o sea, os debo cambiar, o me quiero cortar el pelo, o sea, me reformulo todo, incluso cómo me relaciono a nivel sexoafectivo con el resto con mi pareja o con la gente con la que me encuentro en la vida. Bueno, es también una ruptura con la norma, sí, porque es poner en jaque todo lo que tu núcleo máximo que tiene que ser de seguridad, que es la familia, espera de ti. Entonces, yo es verdad que lo tuve relativamente fácil, porque es verdad que dentro de que yo sé que no es lo que esperaban idealmente, que yo fuese lesbiana en mi familia, pero lo han aceptado bien. Yo sé que hay mucha gente que romper ese espacio de seguridad que es la familia significa renunciar a todo. Y muchas veces ni siquiera se lo pueden permitir porque no tienen dinero para salir de su casa, porque hay unas cargas familiares que tienen que sacar adelante y no pueden decir me voy, aquí os quedáis. Entonces, el tema de la importancia de la familia de cara a la seguridad que te da y a lo dependiente que tú eres también a nivel social, porque está fatal visto decir que no te hablas con tu familia, es como un estigma, es como, ¿qué habrá pasado aquí? O sea, romper todo eso es muy duro. Por eso ya te digo, como el espacio queer como espacio de disidencia, para mí tiene que ser una cosa súper obvia que entendamos que hay diferentes modelos de familia y de redes de cuidados. Y más en ciudades grandes como puede ser un Madrid o un Barcelona, donde vivir cerca de tu familia es un lujo y a veces es que ni siquiera puedes. Porque yo, que me considero que ahora tengo una posición económica por mí misma buena y que mi familia también siempre ha tenido dinero y no he vivido la precariedad familiar, tal, yo vivo lejos de mi familia. Y veo necesario tener redes de cuidado cerca de mí. No me quiero imaginar gente que esté en situación irregular, gente que esté precarizada, gente que no puede pagarse un alquiler. O sea, te quiero decir que es que si no hacemos de la comunidad queer una casa, una familia para todo el mundo, es que ¿qué estamos haciendo? ¿Sabes? Claro, estamos muy acostumbrados dentro de hablar de la familia tal y como la tenemos concebida, de esa monogamia de papá y mamá están juntos, tengo o mi hermano o no, o soy hijo único, pero claro, hay gente que se le puede explotar la cabeza y decir, claro, es que mi núcleo familiar puede ser que tengo una relación, sí, sexoafectiva con X personas, pero también tengo una relación que a lo mejor es simplemente afectiva con otra y puedo incluso llegar a formar una familia sin tener que acostarme con esa persona, ¿no? O sea, quiero decir que es mucho más amplio y sí que estamos en ese camino, no es fácil, pero en eso estamos, ¿no? Sí, o sea, yo veo una utopía que el libro de familia se abra como a todo lo que la sociedad representa, pero bueno, poco a poco igual llega y yo lo veo, quién sabe, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchísimo tabú con eso y, o sea, yo es verdad que yo me reconocí como no monógama a raíz de saber que había otra gente que era como yo. O sea, lo que hablamos siempre de los referentes. O sea, yo de pequeña o de adolescente, yo pensaba que yo tenía un problema con el compromiso, que era una persona que no era capaz de comprometerse, que por mucho que se enamorara no podía controlar el que le atrajeran otras personas, que era una promiscua, una inmadura, que no sabía... ¿Sabes? Como todos esos clichés que te hacen ver en plan de si te fijas en otra gente y si encima lo llevas a cabo, es que... no tiene remedio esta persona, o sea, no vas a sentar la cabeza en la vida, ¿no? Y yo aquí en Madrid, en un bar que había por tribunal y tal, un día que había una fiesta, tal, totalmente enteré que existía un grupo que se llamaba Golfos con Principios y a mí el nombre ya como me resonó, en plan de... Bueno, interesante. Sí, igual esto sí me entra. Entonces, hablando un poco más con ellos y demás, pues me explicaron un poco lo que eran las monogamias, tal, y a partir de ahí, pues yo fui aceptando que, bueno, pues que yo no me veo cómoda en un sistema que te dice que solamente hay un verdadero amor en tu vida, o sea, es como una especie de búsqueda de un verdadero amor, que además tiene que ser un amor que te complemente porque tú estás incompleta, porque todas somos medias naranjas, hay que buscar a esa media naranja que está por ahí perdida en el mundo y que, bueno, y que si eso lo encuentras y tienes la suerte de encontrarlo, ya nunca más te puede ni gustar nadie más, ni atraer nadie más y tiene que ser una represión continua si sientes eso, que ya te tiene que hacer dudar, porque si te gusta otra persona es como, igual esto no funciona. Entonces, cuando yo eso lo acepto, lo deconstruyo y digo, bueno, es que yo no me siento identificada con esto, esa idea genial, ¿no? de anarquía relacional, donde todos somos una sociedad genial, gestionamos emocionalmente todo súper bien, hablamos todo, bla, 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 que no existe. Yo digo, vale, esto está en mi mente, sería maravilloso, pero no existe. Y tengo que compaginarlo con una sociedad capitalista neoliberal, donde el tiempo es súper limitado, nos cuesta cuidar a nuestra red de gente. ¿Cómo hago match con esto, no?
Entonces, es lo que digo siempre, ¿no? Saber que hay diferentes modelos de relación hace que tú puedas elegir cuál es el que mejor te viene. Después de cagarlo muchas veces, porque el camino de las no monogamias es una mierda porque haces daño a mucha gente, te hacen daño muchas veces, lo pasas mal porque no sabes cómo gestionarlo, porque vas como haciendo camino. O sea, muchas veces hay gente que ha escrito mucho sobre esto. O sea, Brigitte Vasallo, sus libros a mí me han abierto la cabeza, me han abierto el mundo y me han hecho ver que no estoy sola. A la hora de hacer cualquier sistema relacional, tienes que integrarlo en tu vida de manera que priorices los cuidados. Porque si no, al final te conviertes como en una especie de máquina de usar a otra peña, sobre todo con el tema de las aplicaciones y tal, como en una máquina de acostarte con mucha gente y tal, que yo veo genial, ¿eh? O sea, el tema de tener una vida sexual súper activa me parece súper bien tal. Pero aunque sea un encuentro de un minuto, de un momento, de una noche, creo que los cuidados tienen que estar ahí. Y se puede tener sexo súper duro y súper guarro, teniendo cuidados, ¿eh? Que esto también es una cosa que parece que si hablamos de consentimiento, de cuidados y tal, es que somos unas puritanas. No, tú puedes tener un sexo súper cerdo y generar un espacio de seguridad donde cualquier persona se sienta a gusto. Entonces, bueno, el tema de las no monogamias creo que todavía queda mucho por hacer y a mí me gustaría, igual que con el tema de las familias, que lo hiciésemos siempre desde una perspectiva como abierta y sobre todo que la gente se sienta dentro a gusto, tío, porque no estamos a salvo ni del machismo, ni de la transfobia, ni de la sexualización. El relato que se hace además en el audiovisual, en las historias, siempre suele ser muy superficial. Y no sé, yo creo que sí que se puede llevar a cabo, pero es verdad que hacerlo en el mundo en el que estamos es muy complicado. Entonces también yo animo a la gente a que si en un momento dado te apetece llevar... O sea, yo soy no monógama y lo voy a hacer siempre porque siento ese deseo. Pero yo ahora mismo, por ejemplo, sé que el modelo de relación que tengo es bastante, a ojos del mundo, se puede parecer mucho a la relación normativa. Bueno, pero es que yo ahora mismo siento que mi prioridad de cuidados son mi familia elegida y mi vínculo principal. Entonces, si yo no creo que tenga tiempo para relacionarme con otra gente de manera afectivo-sexual con la calidad que creo que se merecen, prefiero no hacerlo. Bueno, Baque, pues si te parece vamos a ampliar este tema que tenemos para hablar rato con Jorge Gonzalo y que nos explique y que nos presente a las personas con las que ha venido hoy. Hola Jesús, qué bien verte otra vez por aquí. El último fue fuera de aquí y muy bien verte por aquí. Pues sí. Pues hoy vengo con gente que me hace mucha ilusión traer, que es Liliana Ancoyan Granillo, que es una pintora queer mexicana española y su práctica aborda universos de lo femenino o con carácter autobiográfico en actos poéticos a la vez que políticos. Su trayectoria ha sido reconocida con la beca Acciona y con el primer premio en la Bienal Nacional de Pintura Gómez Palacio. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Qué interesante, o sea, ya tengo, mira, me acabo de conocerte y yo ya estoy súper dentro. Y he recortado parte de su bio porque es todavía más interesante. Y Paula Serna, que me hace especial ilusión, ahora diré por qué, pero bueno, es socióloga, forma parte de la junta directiva de Marie Corners, el Congreso Académico de Estudios LGBTIQA+, y ha escrito sobre envejecimiento con perspectiva de género en diversos medios como El Salto o 65 y más. Y sobre todo me hace ilusión porque también es coordinadora de relaciones públicas en ODA, entonces tenerla aquí pues es como estar en casa. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas, muchas gracias. Nosotros sí nos conocíamos, pero un gusto que estés aquí sentada en la mesa con nosotros hoy. O sea, Gracias, Jesús. Fenomenal. Bueno, y me hace mucha ilusión y estar al lado de Baque y todo lo que has dicho, Baque, espero que le haya resonado muchísimo a la gente porque a mí me ha resonado todo muchísimo. Tengo muchísimas ganas de hablar de todas estas cosas. Es guay. Voy a contextualizar un poco algunas partes pero ya habéis hablado de muchas cosas de las que voy a hablar, pero bueno, simplemente por poner un poco el foco en la familia en España, realmente se ve atravesada en España por varios mecanismos que conforman al final la estructura normativa actual, ¿vale? Por un lado tenemos la familia nuclear parsoniana, que es la típica, la compuesta por el padre, cabeza de familia, por tanto la autoridad suprema, la madre, ama de casa y principal fuente afectiva, y los hijos. Un modelo propio de la sociedad industrial moderna que fue la que se promovió y se protegió en España cuando finaliza la Guerra Civil. Alrededor de este modelo, el franquismo ya elabora un ideario que protege los valores tradicionales y religiosos de la familia. Pero por otro lado tenemos
Hollywood, a través del ya muy nombrado en este podcast, el código Hays, que al final genera unos imaginarios que inevitablemente también nos llegan, claro, y que son complementarios con todo lo que el franquismo genera. He cogido un par de ejemplos de líneas que en el código Hays hablan de todos estos temas y, por ejemplo, es: el carácter sagrado de la institución del matrimonio y del hogar será mantenido. Esto es una de las líneas. O otra: no se debe presentar la institución del matrimonio como antipática. Es decir, al final todo esto ha generado todas las películas de Hollywood durante mucho tiempo, pero sigue siendo una de las piezas más importantes en las que vemos ahora mismo. Entonces, después de todos estos hitos y del franquismo, hay dos momentos importantes que hace que en España haya un auge de las políticas familiares. Uno es 1994, con el Año Internacional de la Familia, y otro en el 98, cuando nuestro país alcanza las cifras más bajas de fecundidad de su reciente historia, 1,18 hijos por mujer. Entonces, por poner un ejemplo y llevarlo más al cine, el cine postfranquista ya creo que tiene ejemplos de obras interesantes que cuestionan la familia o la idea de la familia nuclear que hablaba antes, porque, por ejemplo, pongo uno, Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. Creo que es una película interesantísima en donde al final un personaje como Cecilia Roth, Manuela, que hace de Manuela, al morir su hijo Esteban, genera una familia no normativa con una mujer trans que ejerce la prostitución, una monja que se queda embarazada y posteriormente con el recién nacido. Es verdad que es una pena que luego, por ejemplo, Madres Paralelas de Almodóvar ya sea un poquito más asimilacionista del modelo de familia genética. Pero bueno, continuando con la política familiar, en el mundo anglosajón ya en los años 60-70, y ahí es donde quería llegar, comienza a haber intentos desde el activismo de subvertir el orden familiar, a lo que se llamó la abolición de la familia. En España llega mucho después, es verdad, y es algo que cada vez se escucha más y sobre todo, como estabais hablando antes, desde una perspectiva queer. Entonces, lo primero que quería era una pregunta muy básica hacia Paula para que nos explicara un poco qué hablamos cuando hablamos de la abolición de la familia. Pues al final da mucho susto, ¿no? Porque es un lema como muy potente y que la gente enseguida le da vértigo y mucha gente es como, bueno, que quiere separar a la gente y es como, no, para eso ya tenemos CIES, ya tenemos fronteras. Nosotros lo queremos lo contrario, queremos la desprivatización de los cuidados, queremos que todo el mundo, nos caigan bien, nos caigan mal, porque muchas veces al final nos quedamos en las amigas. Y es como, no, es que hay gente más allá que también se merece cuidados y puede que no tengan amigas pero todo el mundo merece esas redes y eso es la abolición de la familia, es garantizar los cuidados para todo el mundo. Y al final la abolición de la familia se ha venido demandando en el Estado español desde hace mucho. En la manifestación de las Ramblas en el 78 ya una de las proclamas era abolición de la familia. Entonces, bueno, pues esto es realmente lo que hablamos, de desprivatizar los cuidados y que todo el mundo tengamos acceso a todas nuestras necesidades y que no dependamos de la familia solo para ello. Muy bien. Liliana, realmente una de las partes que me he saltado de tu biografía, que también haces mucho hincapié, es que el nacimiento de tu hija provoca al final una transformación que abarca tu vida doméstica, pero también la práctica artística y docente. Y creo que tiene mucho que ver con tus vivencias en todo lo que tiene que ver con la familia. Por poner también un punto de cómo estamos ahora políticamente, el homonacionalismo, que es la asimilación de los derechos LGBTIQA+, desde los discursos de extrema derecha, como por ejemplo Le Pen en Francia, para instrumentalizarlos frente a la población extranjera, es muy cuestionado evidentemente desde los sectores activistas, sobre todo por su racismo. Hay quien afirma que muchas reivindicaciones queer se asimilan desde la norma y ya no se lucha tanto por entender la familia desde otro prisma, pero en tu experiencia, por lo que hablábamos antes, ¿te has encontrado con algún problema por tener un modelo familiar disidente? Sí, bueno, no podría pensar ahora en un ejemplo específico, en un momento específico, pero sí que hay, es una labor, yo la definiría como una labor de resistencia cotidiana y de enfrentamiento prácticamente a todo, ¿no? Vivimos en un mundo que está diseñado para una familia heteronormativa. Y una vez que te sales de ese molde, en mi caso que formo parte de una familia que es una familia trans, que es una familia no monógama también, y que estamos criando a una peque de 6 años, nos enfrentamos todo el tiempo desde temas de representación como los programas infantiles que
únicamente, exclusivamente son familias, como decían, heteronormativas, hasta las reuniones de escuela, todas las relaciones sociales que se desarrollan dentro de la escuela y las otras familias que están en la escuela. La gran mayoría son familias heteronormativas que además tampoco tienen referentes de nuevas familias. Entonces siempre terminamos siendo pues los extraños, las extrañas, ¿no? Las raras, las distintas. Eso, aunque de manera específica no nos hayamos topado con ningún caso abierto hasta ahora, por fortuna, de discriminación o de... sí que va haciendo mella en ti, ¿no? Y en tu psique, en tu bienestar, en ser todo el tiempo como la que está fuera, ¿no? Porque también, bueno, para completar algo que decía Paula, que me parecía muy interesante, yo creo que no podemos olvidar que esta idea de la familia, o sea, que la idea de desprivaticemos la familia, también está relacionada con el hecho de que todo el trabajo que mantiene a una familia ha recaído históricamente en el trabajo de la mujer, que ha sido trabajo no reconocido, no nombrado y no pagado. Entonces, en mi experiencia de vida, lo que me sucede cuando nace mi hija Omara es que me enfrento precisamente a la enorme cantidad de trabajo que se tiene que enfrentar una mujer o en mi caso las mujeres de mi familia para mantener a la familia, ¿no? Y ese también es, creo, un temazo. Sí, totalmente. O sea, Sophie Lewis, por ejemplo, la escritora de Abolir la familia, habla de cómo la familia es el motivo por el que se supone que queremos ir a trabajar, el motivo por el que tenemos que trabajar y el motivo por el que podemos ir a trabajar. ¿Y realmente creéis que sigue siendo necesaria la estructura familiar para permitirse tener hijos? Bueno, yo creo que lo que yo estoy experimentando y muchas familias como nosotras estamos experimentando es una transformación de la idea de familia. O sea, yo sí creo, bueno, esta sociedad está constituida a partir de la familia sigue siendo el núcleo social y también ha sido un concepto que yo creo que se ha utilizado muchísimo por parte de la derecha, ¿no? Siempre la derecha es la que pone las familias primero y cuidamos a las familias. Y creo que es un concepto que también desde la izquierda se está repensando y se está transformando muchísimo y estamos buscando otras formas de generar redes y de generar vínculos que puedan funcionar como una familia. Y yo creo que ahí es donde hay que poner la atención. Totalmente, porque de hecho has mencionado a la derecha y las políticas de la derecha y usan mucho la protección a les hijes, que a veces la entienden como una propiedad privada y dan lugar a medidas como los pines parentales, por ejemplo. ¿Creéis que se utiliza a los menores como escudo para mantener un sistema hegemónico? Totalmente. O sea, vamos, ya desde el primer momento en que la derecha es contraria al aborto, ya me estás diciendo que a ti no te estás preocupando por las criaturas, te estás preocupando por mantener un sistema que es tu sistema. O sea, a ti no te da igual que nazcan criaturas libres o no. Tú lo que quieres es que nazcan y que luego se busquen la vida, ¿no? O sea, priorizando siempre esa idea religiosa de, o sea, su concepto por la vida y por los niños. O sea, a mí el lema siempre de... Bueno, es que esto es un poco peligroso. No sé si te lo pongo en el caso. Que la Iglesia usa mucho lo de los niños no se tocan. Se lo deberían de aplicar ellos mismos. Los niños no se tocan, literalmente. Pero sí, efectivamente, o sea, yo creo que es un modelo de familia. Además, por ejemplo, cuando no se podía, o sea, cuando prohibían el divorcio, ¿por qué no quieres que la gente se divorcie? Porque tú quieres tener una estructura de desde aquí hasta que la muerte os separe y tú a tener hijos, porque esto también es una batalla de números. O sea, creo que la gente de izquierdas muchas veces cuando decimos no queremos tener descendencia, pero luego pensamos, joder, es que entonces vamos a dejar el mundo este lleno de fachas. ¿Qué hacemos, no? O sea, tenemos hijos, ¿no? Pero jugamos con reglas peores porque, joder, claro, tener hijos en un sistema capitalista siendo de izquierdas suele ser más difícil porque tienes menos pasta normalmente. Y cómo puedes tener una familia y no estar agotada todo el rato. O sea, claro, es que y luego la labor pedagógica que tenéis que hacer, que al final es súper cansada. O sea, porque esta persona tiene que estar educando a otros padres en su modelo de familia, porque eso no lo puede hacer el Estado, que sería lo suyo, ¿no? Hombre, lo estructural, ahí te darás cuenta, Liliana, ¿no? En el cole que hablabas un poco como ejemplo, de que al final la familia es tan constructo de los niños nunca ven de por sí nada ni extraño ni fuera de la norma. O sea, me refiero, pues puede ver a su madre, puede ver a quien sea y simplemente lo aceptan. Es como, vale, esta es la persona que va a recogerte o que te trae. Fin. Y es ese clic que dan las familias, ¿no? Sus padres en este caso, los que les hacen preguntas o les empiezan a inocular, ¿no? Pues esa duda o esa... Claro, los niños son curiosos, evidentemente. Entonces van tirando del hilo y ahí es cuando ellos de repente lo que veían natural y lo que veían normal es como...
ay, pues a lo mejor no lo es tanto. Sí, entonces, ¿en eso te das cuenta? Sí, completamente. Esa constatación es maravillosa porque además yo trabajo con peques, soy maestra de nivel infantil de artes también, entonces trabajo con peques y comprobar cómo es de diferente el entendimiento de un adulto y lo que nos cuesta, ¿no? Incluso, bueno, yo tengo ya 40 años, soy generación millennial y lo que me cuesta a mí y a mis congéneres de construir, ¿no? Todas estas representaciones que hemos visto en los medios creciendo, que tenemos que deshacer para entender muchas nuevas formas de ser, de expresión de género, de orientación sexual y de formas de establecer familia. Mientras que a los peques con una pregunta, como dices, les basta, ¿no? Ah, ella es tu mamá. Ah, ok, vale. Ya está, no hay más preguntas, ¿no? Ya forma parte de su realidad. No hay nada extraño en eso. Claro. Es maravilloso. Entonces, eso da una sensación de confianza en el futuro. Hombre, es que realmente has mencionado los medios. Bueno, las ficciones, realmente las sitcom han sustentado en gran parte al final a la familia. O sea, tenemos ejemplos antiguos como Los Picapiedra, pero luego Los Serrano, Los Simpson, El Príncipe de Bel-Air, Modern Family, Médico de Familia. Es decir, al final siempre están mostrando un tipo de familia que puede a lo mejor subvertir algo en algún momento, pero ¿creéis que estos modelos familiares que estamos viendo ahora en la pantalla han cambiado o que el humor se ha usado para perpetuar los mismos roles de siempre? Paula, bueno, al final también quería retomar una cosa que has dicho antes, ¿no? Porque le preguntas como, ¿crees que la familia es indispensable para la crianza? Es como, a lo mejor lo que es indispensable para el sistema capitalista es la familia. Solamente podemos... Y entonces quería coger con una de las series que has dicho, con Los Simpson, que este ejemplo se lo escuché a Belén Gopegui, que es muy bueno porque, bueno, el capítulo en el que Homer trabaja en la bolera y está súper contento. Y entonces van a tener a Maggie y entonces tiene que dejar la bolera porque no puede sustentar a la familia. ¿Y qué hace? Vuelve a la central nuclear y delante de él tiene un cartel que pone no te olvides de que estás aquí para siempre. Y lo tapa con fotos de Maggie para que ponga hazlo por ella. Que al final es como que se te queda un aspecto un poco tierno, pero es horrible. Es la frase que has dicho de Sophie Lewis, es que es la razón por la que vienes a trabajar, por la que quieres ir y por la que tienes que ir. O sea, y además puedes porque tienes a Marge en casa que te está llevando a cabo toda la labor reproductiva, tanto del día a día como generacional. Entonces, al final, aunque podamos ver como ciertas cosas que podamos pensar que se escapan de la norma, es verdad que familias que se salgan bastante, nos cuesta encontrarlas, como cuántas familias no monógamas encontramos en las producciones, cuántas, por ejemplo, antes estábamos pensando como en Aquí no hay quien viva, quizá podíamos rozar un modelo familiar un poco distinto en el que dos parejas se encargan de una misma criatura y no hay unos grandes, o sea, obviamente hay unos pequeños conflictos cotidianos sobre qué decisiones vamos a tomar, como qué nombre le queremos poner, y al final pues, que ha elegido Ezequiel, pero ahora mismo tampoco salimos muchísimo más de esa norma. Incluir un personaje, pues eso, personajes racializados, incluir personajes LGTB cambia algo. Si tú cuando estabas escribiendo ese guión a lo mejor te hubiera dado igual la identidad de ese personaje, pues al final a lo mejor no. A lo mejor todavía nos falta un poco por ver unas utopías un poco mayores y unos modelos de afecto más distintos. Pero ahí es que, claro, es lo que estábamos hablando un poco antes. Todo es transversal a la capacidad económica, entre otras cosas, que también puedas tener, en el que los modelos o sea, una familia sustenta también el estado en el que estamos viviendo. No hablo de estado como España, sino el estado de statu quo. Claro, salirte de esa norma es muy complicado porque las ciudades o el sistema capitalista no te permite vivir solo y por tanto primero tener una relación contigo mismo para luego poder decir, vale, hacia dónde me quiero yo enfocar, porque a lo mejor pues vale, puedo querer tener descendencia o quiero tener una pareja pero no quiero hijes. Claro, como no te da esa opción a pensarlo porque te obliga a estar, si no es con una pareja o en el sentido de una pareja, con alguien desconocido para compartir casa o para poder vivir medianamente decentemente, claro, es muy complicado dar el siguiente paso. Es algo que también ese sistema está buscando, ¿no? Que no te plantees hacia dónde puedes ir, que no se te abran las ventanas, digamos, para ver más allá. Sí, pero al final a lo mejor estamos buscando modelos de familia en algunos lugares y sí que lo tenemos en otro. Por ejemplo, las mujeres mayores, que al final pues tenemos varias series, ¿no? Bueno, Aquí no hay quien viva, las hemos visto las tres vivir juntas. En Grace y Frankie también ocurre. Tenemos varias producciones en las que mujeres mayores se cuidan entre ellas, porque además sabemos que los vínculos que establecen las mujeres mayores, pero al final pues se quedan viudas antes y establecen otro
otro tipo de relaciones de amistad, y ahí podemos ver también otros modelos relacionales que se están o sea, que hay varios discursos en distintas series, en distintas ficciones que dicen como, es que llevo toda la vida cuidando, ¿y para qué? Para quedarme sola, para que mis hijos se vayan. Esto también ocurre en Las chicas de oro, Grace Frankie, en Señoras de Lampa también hay un discurso muy similar. Es como hay mucha gente ya fuera de lo que estamos entendiendo, ¿no? Como disidencias, pues desde lo disca, desde lo racializado, desde lo queer. También hay más allá, es que las mujeres heteronormativas también se verían muy beneficiadas de esta abolición de la familia, porque pasan una vida entera cuidando para luego llegar a una edad en la que no tiene esas redes que sí que han ido construyendo, que es lo que Ana Freisas llama ser cuidadora sin contrapartida. De hecho, creo que ahí estás dando la clave de cómo el efecto que tiene al final las ficciones en nuestra vida y cómo pueden cambiar esa forma de pensar, que escribió un artículo, todo esto que se llama Las mujeres viejas de la tele están pidiendo a gritos la abolición de la familia, que tiene que ver con todo esto que estaba contando, y yo creo que estas ficciones son las que intentan cambiar un poco esa visión desde un punto de vista todavía un poco blandito, yo creo, porque todavía evidentemente cuando la ve la gente no es capaz de entender muy bien esa subversión. Hay ejemplos, estaba pensando antes, por ejemplo, en que hemos hablado, ha salido a colación los dibujos animados, y antes me venía a la cabeza, por ejemplo, Lilo y Stitch, que es verdad que cuando hablamos de dibujo parece que es como muy banal y muy así, pero es verdad que ahí la familia que construyen es su hermana, por supuesto, que es, vale, digamos, sí que tiene ese vínculo biológico. Luego es Stitch, y además le enseña, o sea, él le da la enseñanza a ella, que a su vez ha recibido de la propia niña, que es, claro, la familia está siempre ahí. O sea, nosotros somos familias, como simplemente porque tenemos ese vínculo. Sí, que se construye con la voluntad de estar, ¿no? Ahí está, para el otro. eso es. Entonces digo, bueno, vale, a lo mejor es verdad que faltan muchísimos ejemplos, porque igualmente intentando revisionar ejemplos de series o películas más actuales que se salgan un poco de esa norma era complicado, pero digo, bueno, si está en los dibujos, pues ahí también es una forma, ¿no?, de meter o de tener esa esperanza, ¿no?, de, vale, es que los niños están viendo también alguna referencia que ellos pueden construir. Y que tampoco muchas veces no cambia la trama en exceso. O sea, por ejemplo, me acuerdo en Toy Story, hablando todavía de dibujos, no había una figura paterna. ¿Es verdad? O sea, sin la madre, Andy, tal, los juguetes, pero no ves al padre. Y no se nota. O sea, tú no ves la película donde no te cambia nada y nada. Pues a lo mejor simplemente con esa referencia hay un chavalín, una chavalita que lo está viendo y es como, pues bueno, pues no me chirría, leo la historia desde esa perspectiva. Y luego que al final también cada uno, desde nuestros filtros propios, vemos las ficciones de una forma. O sea, ayer, por ejemplo, viendo Inside Out 2, que fuimos al cine, para mi novia y para mí, la protagonista es claramente bisexual. Probablemente, sí. O sea, yo lo veo clarísimamente, no tengo pruebas, tampoco dudas. Igual si va una persona hetero a verla, se fija en otra cosa y no lo ve desde ahí. O sea, que muchas veces tampoco hace falta ser súper explícitos, si esa es la excusa, ¿no? En plan, de tampoco. Es que simplemente con mostrar una diversidad real haces un mundo a muchísima gente que ya está viéndose en ese espejo. Sí, desde un punto de vista más subconsciente, más que consciente. Es verdad que siempre reivindicamos mucho desde Oda que se explicite. También, sí, que se explicite porque es importante que se explicite para precisamente que a sitios en donde necesitan escucharlo, lo escuchen, pero también esa labor subconsciente yo creo que es muy importante. Sí, definitivamente creo que hacen falta representaciones que sean más explícitas, pero quería retomar esto que dice Vaque, que me parece muy interesante porque estoy atravesando, estos años llevo atravesando muchas transformaciones y entonces soy muy consciente de cómo mi mirada va cambiando, que es algo que creo que les pasa a muchas personas que formamos parte de la comunidad. Entonces vuelvo a ver películas que cuando era niña yo veía y que me gustaban muchísimo y mi lectura sobre ellas ahora es distinta. Y la traigo a colación porque creo que tiene que ver con esta idea de familias. O sea, creo que en muchas películas de los 90s, incluso 80s, había familias no normativas, pero no se presentaban como tales, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en películas como Tomates Verdes Fritos, ¿no? O Memorias de Antonia, que era una de mis favoritas, en donde hay otras formas de familia que se están construyendo, pero que no se dice explícitamente qué es lo que son, cuál es la relación, pero que es evidente que están ahí, que su voluntad es estar ahí para el otro, ¿no? O para la otra. Sí. Ahora es verdad que tenemos una explosión de cine familiar en España y todos los veranos tenemos a Santiago Segura con su película sobre las familias, pero claro, esto es otro temazo que es ¿qué entendemos por cine familiar? ¿Y cómo creéis que impactan, por ejemplo, esos mensajes que lanzan desde películas como las de Santiago Segura familiares? Sigue reproduciendo como un modelo muy concreto y encima ahora lo hacen desde una victimización de, bueno, yo me atrevo
a decir lo que ya nadie se atreve, ¿no? Que es que el modelo familiar hay que respetarlo y está presente. Y además yo siento una mirada bastante masculina en la cual se pone en valor que los cuidados lo hace la mujer, no. Que se pone en valor que soy un buen padre en verano, ¿no? Cuando no hay unas pues obligaciones. Como que es que además hay una mirada muy concreta. Se podría hacer un cine como, o sea, si esta misma historia la contáramos de distintas miradas, sería mucho más enriquecedor, aunque sí, bueno, se seguiría como manteniendo esa idea, pero bueno, si ese modelo familiar existe y queréis hacer una producción de este tipo, al menos alimentaros de toda la gente que vive ese modelo familiar. A lo mejor también, pues en un momento hay que entender que también en las familias se comete violencia y esas tramas también eso no es familiar. Es como, pero si esto también ocurre en la familia, es algo que somos plenamente conscientes porque esto no está. Entonces, bueno, pues al final es seguir repitiendo una idea muy neoliberal que es la centralidad de la familia. Sí, o sea, yo creo que es verdad que siguen haciendo el mismo tipo de películas, pero te cambian la manera en que te las venden. Antes te las vendían como que es tradicional y ahora la misma peli que antes era tradicional es como contra norma. Y es como que no, que esto sigue siendo igual de casposo que lo era hace 10, 15 años. Es que no sé por qué me estaba acordando mientras hablabais del tema de las familias, tal, de que antes muchas veces pasaban por el filtro cosas que yo ahora las veo y digo, oye, pues igual esto, repensarlo. Yo me acuerdo que a mí de peque, Stuart Little me pareció muy loco, porque era como que una familia que adopta un ratón y lo trata como un hijo y forma parte de la familia, pero entonces hay una generación que les parece súper bien, tal, pero luego que en Lightyear salga un beso de dos mujeres es loco, ¿no? Entonces, como, ¿cuáles son tus filtros para que te parezca normal que adopten a un ratón y lo traten como a un hijo? Que no sé, igual está bien, no sé, yo a mis perros les quiero como hijos, pero no sé si les vestiría lo llevaría al cole, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus filtros para que una cosa te parezca loca y otra no, y lo que te parezca súper acertado es llevaros a ver una peli de Santiago Segura, ¿no? O sea, repensemos también los estándares mentales de... Sí. También es verdad que hay algo muy queer en Stuart Little, igual que lo hay en Paddington. Creo que Paddington, sí, no sé si la habéis visto, que hay algo... Paddington es una película, yo creo, a reivindicar, sobre todo la 2. Pero bueno, y... Otro de los temas que también creo que aparece mucho ahora en las películas, en el fondo, es la exaltación de la amistad como posible nuevo modelo familiar. Pero ¿creéis que realmente se está trasladando el modelo tradicional familiar a esas amistades o creéis que de verdad están subvirtiendo algo a través de esas amistades? Para mí, al menos, es muy pronto como para empezar a decir esto está funcionando o esto no. O sea, yo siento que apenas estamos empezando a buscar otros modos relacionales. Creo que tiene también mucho que ver cómo defines amistad y qué significa para ti. Yo creo que en el mundo de, por ejemplo, de las no monogamias, pero es que en el mundo en general, todo esto que estamos hablando varía mucho de persona a persona, porque todas tenemos pues que ir trabajando cosas que tenemos que hacer, trabajo interno, ¿no? Reconocimiento de patrones, de esquema, capacidad de verbalizar y de llegar a acuerdos. Y yo creo que ya ahí comienza, o sea, las experiencias no podemos hablar, yo creo, así tan generalmente, ¿no? Que las experiencias en este momento al menos son como muy específicas y que estamos todavía en proceso de ver qué nos funciona. Es algo que yo creo que nos atraviesa a todas las personas del colectivo, que en el fondo cuando formas una familia queer, lo que estás haciendo es todo el rato dialogar. Es como que no existe la escalera relacional automática, la escalera automática, esa no existe. Entonces hay como que cada paso tienes que estar cuestionando muchas cosas y creo que es algo muy, muy sano. Y creo que sí, es algo que hay que reivindicar, pero que también es verdad que es cansado. Porque a diferencia, por ejemplo, de una familia heterosexual tradicional, lo que estás muchas veces en parejas heterosexuales, lo que estás intentando hacer es como conformarte a un estereotipo que ya tienes, ¿no? Como cumplir un rol, cumplir un papel que ya conoces. Yo debería comportarme así. Y ese papel es lo que se rompe muchas veces en las interacciones queer. Entonces se tiene que llegar al acuerdo verbal de qué es lo que tú quieres, qué es lo que yo quiero, ¿no? Y dónde nos encontramos. Uh-huh. Eso es una ventaja, claro. Totalmente. Claro, es que lo jodido más que cambiar comportamientos es cambiar las estructuras mentales. Yo creo que al final es mucho más complicado porque no solamente es la tuya, sino que también el cómo le explicas al mundo desde dónde lo haces, que muchas veces es verdad que es cansado y que a lo mejor ese día no te apetece explicarlo por X razones. Pero con lo que decías antes de las ficciones, yo creo que hay un punto en que al final la ficción puede o adelantarse a la sociedad porque cree patrones nuevos o que refleje cosas que ya están. Y creo que
que la ficción ha tenido casi la obligación de mostrar las redes de amistad, porque muchas veces han sido las redes familiares en las que nos hemos sostenido gente que hemos estado lejos de la familia. O sea, a mí, si yo pienso en yo poniéndome enferma, pienso que quien primero va a llegar va a ser mi compañera de piso. Y a quien primero le voy a pedir, oye, por favor, puedes bajar si no tengo pareja. Si tengo pareja, pues vamos a mi pareja, pero si mi pareja no está, mi compañera de piso, antes que a mi madre, porque está lejos, a mi hermana. Entonces creo que la ficción ha tenido que casi representar eso, porque si no te estás dejando fuera muchísimas realidades que existen. Totalmente. Y Paula, yo estaba pensando en la pregunta. Es verdad que yo cuando pienso en, bueno, a lo mejor esa exaltación de la amistad, pero sí que pienso en esa red de amigas, sobre todo en mi caso. Claro, yo creo que no expongo quizá sobre ellas ni ellas sobre mí un rol directamente, porque lo pienso efectivamente desde esa amistad. Puedo pensar en, pues esta juega el papel de divertida o no, pero no pensaría en juega el papel de madre o de hermana. Simplemente juego en su personalidad, pero no sé si eso también es algo que hacemos desde la comunidad, o sea, porque estamos dentro, ¿no?, de esa mentalidad de romper ese papel, como decía Liliana, o eso es algo que sí que se trasvasa al resto de la población. Bueno, al final, o sea, por un lado, con esto que estamos hablando de las amigas, como que la parte problemática que podemos llegar a tener es como intentar asentar esa incondicionalidad sobre otras personas. Y es como, no, a lo mejor no es precisamente esa negociación que vas haciendo todo el rato que mencionabas antes, lo importante y lo que es más rompedor, aunque los cuidados sigan proveyéndotelas como, pues eso, desde otras fuentes. Y luego, al final, desde lo queer siempre se ha utilizado como, al final, una reivindicación de los términos familiares como de otras formas, ¿no? Desde Paris is Burning, que, bueno, lo podemos ver pues en Pose, que al final es la parte ficcionada de esto, como la terminología familiar es la que hace que la gente se comprenda como, vale, aquí voy a tener una fuente de cuidados. Entonces, bueno, tampoco, pues como decía antes Baque, ¿no? Como, bueno, no voy a criminalizar que una persona utilice los términos familiaristas, porque al final muchas veces pues también salvan las vidas de distintas formas. Puedo yo proponer otros modelos, puedo yo intentar quitarme esta terminología, pero al final también entiendo se entiende la utilidad que ha tenido desde el audiovisual. Por ejemplo, pues la autobiografía de Angela Davis, ella cuenta que cuando entra en prisión le explican que hay una estructura familiar y que esta es tu tía y esa es tal, y es una forma de acabar con estos números, ¿no? De tener una personalidad, de tener como una identidad dentro. Bueno, pues ha habido momentos que jugar con estos términos es una forma de resistencia. Bueno, pues al final creo que nos movemos un poco en esas aguas y hay que ver de qué forma pues no nos lleva a reproducir como una estructura familiar concreta, sino a hacer algo mucho más liberador para todos. Interesante. Bueno, creo que ha llegado el momento, este mes volvemos a las mismas andadas de siempre, de jugar a nuestro ni cuota ni cuote. Os vamos a poner 2 frases y tenéis que decidir cuál es antigua y cuál es actual. A veces es difícil. No sé qué ha traído Jorge hoy. A veces es fácil también, ¿eh? Bueno. Y hoy hay una que es especial, que no es como la solemos hacer, estamos innovando. Entonces, la primera. La familia es una institución natural y jurídica anterior al Estado y de cuyo bienestar depende el futuro de la sociedad española. Y la otra. La familia constituye la unidad básica de la sociedad y en consecuencia merece especial atención. ¿Cuál es antigua y cuál es nueva? Es que me suena todo a ultraderecha actual. Pues alucinarás. Yo digo que la primera es nueva. ¿La primera es nueva? Yo pensaría que la primera es antigua. Yo también diría que es antigua porque me suena como un poco... Sí, a mí me suena meeting de Vox. Ya, es un poco Meloni también. Sí, ¿no? Como... Ahora entenderéis por qué os está pareciendo ahí. Realmente la primera es la nueva, como decía Paula, pero realmente porque son declaraciones del grupo parlamentario Vox a finales del 2023. Vale, entonces suena antiguo por eso. Pero la segunda, aunque parezca antigua, sí, es del 89, pero es la declaración de la Asamblea General de la ONU. Es decir, que suena antiguo porque es un poco antiguo, pero vamos, es de la ONU, que en muchos otros temas, como en derechos intersex, se supone que van por delante. Siguiente. El sistema educativo debe constituirse en un ámbito donde se garantice la libertad de las familias. Y la segunda. El primer ámbito de la educación sigue siendo la familia, en los pequeños gestos que son más elocuentes que las palabras.
Yo aquí creo que lo tengo clarísimo. Yo diría que la primera es Ayuso total, y la segunda Antigua. Yo estoy ahí, sí. La palabra libertad delata. ¿Verdad? Sí, yo también. La he remarcado mucho, a lo mejor. Primera nueva y segunda Antigua. Realmente son las dos bastante modernas. Lo único que cambia es que la primera es el programa electoral de las elecciones generales del PP. No es Ayuso, pero es el PP. Casi. Y la segunda es el Papa Francisco en una carta a los matrimonios con ocasión del Año de la Familia en diciembre del 2021. Con lo cual no son ninguna muy antigua, son las dos actuales. Hacemos una más. Venga. Esta es la que es curiosa. El padre de familia que no mueve un dedo para ayudar en el cuidado de la casa y de sus hijos tiene que enfrentarse a la realidad cuando su mujer decide irse de viaje y dejarlo solo con sus hijos. Como podéis imaginar, es una sinopsis de una película. Sí, digo, me Santiago Segura. Y la segunda, otra sinopsis de una película. Una pareja busca trabajo para poder comprarse un piso y comenzar una vida juntos. La situación se complica al recibir la noticia de que Josefina espera un hijo. Si se llama Josefina, creo que es Antigua. Eso delata. No, o sea, un abrazo a todas las Josefinas que nos estáis viendo. Estaba a punto de cambiar el nombre. De todo el mundo la aposta para que no se notara. Que suena a comedia que intenta reivindicarse como, mira qué rompedora. La primera es la moderna, entonces. Yo diría que sí. Que yo también pensaría que las mujeres antes no se tomaban muchas vacaciones, ¿no? Las madres de familia no era como... Bien visto. Qué buen apunte. Totalmente. Se van de vacaciones. Pero curiosamente, sí, aunque suena... Si no llego a decir Josefina, yo creo que habríais dudado un poquito más. Va que ha dicho Santiago Segura directamente. Cuando la ha escuchado y por lo que sea, acertó. Es que evidentemente es padre, no hay más que uno de Santiago Segura. Y la segunda, que no suena, excepto por Josefina, tampoco suena tan antigua, es La vida alrededor, que es del 59, de Fernando Fernán Gómez. Uh-huh. Así que pues ya veis cómo está el panorama y el audiovisual. Vamos a hacer la última pregunta, así os da tiempo a ir pensando, pero ¿cuál sería la serie o película que te gustaría ver? Algo que trate algún tema o de alguna manera que dijeras, aquí sí me está representando o representa una generalidad que yo creo que sí vivo. Me gustaría, a ver, ya que es una cosa como libre... Uh-huh. Que fuese a lo mejor ciencia ficción, pero me encantaría como esa utopía donde el heteropatriarcado no existiera ni nunca hubiese existido. O sea, ¿cómo sería el mundo si eso no hubiese pasado? Y ahí creo que es un buen melón, ya pueden ir los guionistas, las guionistas como haciéndolo, pero sí, o sea, me encantaría pensarlo. Sí, porque lo más como que se me ocurre, yo me acuerdo siempre en las pelis de la Segunda República, siempre pensaba ¿qué hubiese pasado si no hubiese habido un golpe de Estado, la guerra civil, la dictadura, tal? Pues por llevarlo un poco más allá, o sea, ¿qué hubiese pasado si el heteropatriarcado nunca hubiese existido, o sea, en ningún momento de la historia? Wow, qué interesante y qué difícil. Me venía, antes que estaba Paula hablando de las referencias de los Simpson y me ha venido esa escena en la que de repente salen todos los niños como cogidos de la mano, así. Esa ha sido mi primera imagen. No te voy a escribir yo la película porque me he ido ahí, pero me ha parecido muy interesante. Liliana, ¿para ti? A mí me gustaría ver yo creo que me gustaría ver una comedia de enredos de una familia no monógama. Eso me gustaría ver. Pero que no lo haga Santiago Segura, por favor, porque es que eso puede ser... O sea, imagínate si te dice, sí, te lo cojo. Padre hay muchos. No. Tremendo combo. Tremendo para principiantes, creo que se llama. Pues yo quiero una de viejas felices, la verdad. O sea, yo quiero pensarme en una vejez en la que pueda tener a mis amigas y en la que pueda ser que mis preocupaciones pues no sean las que estaba contando antes. O sea, un poco monotemática, pero es que quiero también más protagonismo. Quiero que pues a Lily Tomlin y Jane Fonda, pues quiero cosas como ellas, básicamente. Bueno, de hecho, es que como tú pensaba también Marta Belmonte en nuestro último programa, hablaba de eso, de ver también la realidad de las señoras. O sea, las señoras literalmente son una figura a destacar porque tienen un montón de historias, son mucho más abiertas que muchísima gente de generaciones actuales.
Y es que tienen unas historiones que eso sí que es para que abran la boca, grabar, tener podcast, películas, series y lo que haga falta, porque de verdad hay un pensamiento detrás muy, muy importante y sobre todo eso, muy avanzado para que pensamos, ay, no nos van a entender. Vamos, están de vuelta, tú verás. O sea que sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ya sabéis que el próximo día 1 de septiembre no cogemos vacaciones y estaremos otra vez aquí. Nos podéis escuchar en Podium Podcast, en todos los agregadores y en YouTube. Y volveremos con otro tema que no vamos a desvelar, pero va a ser seguro que muy interesante. O sea que muchísimas gracias por haber estado hoy, Jorge Gonzalo, como siempre, Baque Gómez, Paula Serna y Liliana Ancoyán. Muchísimas gracias y volvemos aquí a seguir descodificando la ficción en Corten.